Y en tiempos de pandemia surge la interrogante de cómo se vieron afectados los aeropuertos por motivo de la paralización de los vuelos a nivel internacional. Hoy nuestro compañero Nicolás González nos va a explicar qué sucedió en este sentido con los aeropuertos internacionales de aquí, de Uruguay. Nico, bienvenido, ¿cómo estás? Un gustazo, Rosario. Igualmente. El saludo para todos, muy bien, por suerte, aquí estamos. Y para hablar de algo que me gusta y me apasiona mucho, que son las aeronaves y los vuelos. Y en este caso, para hablar de lo que fue el impacto durante la pandemia, un impacto brutal, por cierto, a nivel del mundo en general, ¿no? Y nuestro país obviamente no estuvo ajeno, porque durante muchos meses, fundamentalmente del 2020, cuando esto comenzó, los vuelos se cancelaron cuando las fronteras se cerraron, por ejemplo, con Estados Unidos y con Europa, que son nuestros principales destinos, y fundamentalmente no solamente por turismo, sino porque también hay muchos uruguayos que viven en esos países y también hay muchos familiares que los van a visitar o que vienen directamente a nuestro país por un tiempo. Por eso es que el impacto ha sido muy importante, pero esto también le ha dado la oportunidad a muchas empresas privadas de nuestro país con matrículas nacionales de poder también crecer en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a hacer operaciones en la región, en nuestro país, pero también en la región, con países vecinos, de algunos vuelos que evidentemente antes no cumplían. Y la cosa fue para bien, fue mejorando. Nosotros hablamos con Damián Pera, que es el jefe de servicios preferenciales del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Primero para, bueno, entender un poco cómo ha sido ese crecimiento de los vuelos privados nacionales, pero además también cuáles fueron los beneficios que se le otorgaron por parte del Aeropuerto Internacional de Carrasco, como así también del de Laguna de Sauce, a este tipo de matrículas nacionales, para también darle alguna ayudita, porque en lo económico también los impactos fueron muy importantes para la aeronáutica durante este tiempo. Desde el aeropuerto de Carrasco, desde el mes de octubre del 2020, desde el año pasado, estamos fomentando de alguna manera con diferentes exoneraciones aplicadas a las tarifas que esas aeronaves pagan, tanto en el aeropuerto de Carrasco como en el aeropuerto de Punta del Este, y de esa manera ha logrado tener un crecimiento en los últimos meses ya del año pasado y los primeros meses de este año sostenido, porque le ha dado la posibilidad a un montón de gente que no accedía a ese tipo de vuelo, de acceder a ello, teniendo también en cuenta de que hoy para algunas ciudades es la única manera de viajar por la falta de conectividad que tienen las aerolíneas comerciales. Las aeronaves de matrícula Charlie X-Ray, que se llaman las comúnmente matrícula nacional, menores a 4 toneladas, exoneramos todas las tarifas aeronáuticas. O sea que hoy le cuesta cero venir y operar desde el aeropuerto de Carrasco para hacer o para llegar en un vuelo tanto nacional como internacional. La idea nuestra era fomentar un poco el turismo interno, que de hecho se ha hecho. Hay mucha gente que antes no utilizaba el avión y hoy lo está utilizando. Han surgido muchas empresas de taxi nacionales también, que antes operaban poco en el aeropuerto y hoy lo hacen más asiduamente. Y bueno, como tú decías, mucho también tramo internacional con las reglamentaciones correspondientes, por supuesto, ciudadanos, residentes o permisos de migraciones para ingresar al país, pero bueno, cumpliendo también con todos los protocolos, Ministerio de Salud Pública al arribo, todos los controles, test de PCR menores de 72 horas. Bueno, vamos a trasladar esto a cifras, a números, a ver cómo ha sido justamente este crecimiento, este aumento fundamentalmente de los vuelos privados en general, no solamente los nacionales, sino también los internacionales, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de fronteras cerradas, en este tiempo de mucho menos conexiones directas de vuelos con distintos países y de aerolíneas que habitualmente venían a nuestro territorio y que por este momento hay algunas, por ejemplo, muchas de las que habitualmente venían a Carrasco que no lo están haciendo todavía en el marco de la pandemia. Vamos a repasar entonces estas cifras y comenzamos justamente repasando en el caso de la operativa de Carrasco en este periodo enero-mayo del 2021. Vean ustedes, es un 133% más respecto al mismo periodo del 2020, o sea, cuando todavía no había pandemia, en enero, febrero, cuando empezaba la pandemia, en marzo, en abril y en mayo. 552 vuelos operados en total en lo que va de estos primeros 5 meses del 2021 contra 237 de ese mismo periodo que recién les señalaba. Y además 52% más respecto al periodo de 2019, o sea, previo a la pandemia. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019. Vean ustedes lo que fue el crecimiento en la operativa en Carrasco. Hay más datos para repasar. Por ejemplo, en el caso de las aeronaves exoneradas, que era lo que recién señalaba Pera en la nota, el 383% aumentó respecto al mismo periodo de 2020 para aquellas aeronaves que tienen un peso menor
menor a 2 toneladas y 177% superior respecto al mismo periodo para aquellas aeronaves que son entre 2 y 4 toneladas de peso. Obviamente esto aquí exclusivamente las aeronaves con matrícula nacional. Y en el caso de la operativa de Laguna del Sauce, que también tenemos obviamente novedades, vean ustedes, hubo un 62% respecto al mismo periodo de 2019, un aumento del 62% respecto al mismo periodo de 2019. Nos decían, por ejemplo, que estos datos habían decrecido algo en diciembre, en enero y en febrero, por ejemplo, finales del año pasado, principios de este, en Laguna del Sauce, fundamentalmente también porque allí la temporada de verano ya no fue tan fuerte como normalmente lo era previo a la pandemia del COVID-19. Nico, ¿cómo se prepara Carrasco para cuando pase esta crisis de COVID? Porque el COVID llegó para quedarse, pero cuando pase toda esta crisis, la pandemia afloje un poco y se abran las fronteras. Sí, le hicimos esa pregunta a Damián Pera, fundamentalmente porque viendo algunos informes a nivel internacional, los grandes aeropuertos del mundo señalan que el post-COVID y volver a los términos y a las cifras normales o habituales previo a la pandemia les puede llegar a deparar 5 años. Estamos hablando de un periodo bastante importante. ¿Cómo esto repercute en Carrasco? Bueno, aquí está la respuesta de Pera. Nosotros manejamos varios escenarios, pero hoy no hay una seguridad que podamos poner una fecha de decir, bueno, esto para el 2022 se va a recuperar, no se sabe. Se viene evolucionando, venimos tomando todo lo necesario para estar prontos para ese día, pero ese día todavía no sabemos cuándo va a llegar, ojalá sea pronto. Hemos creado diferentes servicios para apoyarlos, como son las salidas por las salas VIPs, el transporte desde y hacia las aeronaves en camionetas más exclusivas y no tanto en ómnibus ya más grandes como se hacía antes, terminales exclusivas directamente por donde se regulan ingreso y salida de todos los vuelos privados. Y ya te digo, buscamos siempre como generar cosas nuevas aplicadas a esa aviación con el fin de mantenerla y de fomentarla sobre todo. Mantener las conectividades es algo muy importante. Nosotros trabajamos y el departamento comercial y toda la parte de operaciones del aeropuerto día a día para que obviamente las aerolíneas vuelvan cuanto antes. Pero más allá de los vuelos privados, Nico, hay otras posibilidades de crecimiento que están aprovechando en estos tiempos las agencias aéreas, las empresas que trabajan en el rubro. Sí, la respuesta es claramente sí. Porque, a ver, los vuelos panorámicos o el turismo aéreo siempre existió en nuestro país. Pero en este tiempo realmente ha habido un crecimiento muy importante. Hoy en el Aeropuerto Internacional de Carrasco funcionan muchas empresas que le proponen a la ciudadanía, a aquellos que les gusta volar, por ejemplo, la posibilidad de poder tener un vuelo panorámico, un vuelo bautismo, como lo llaman también en la jerga aeronáutica. Hay varias empresas. Nosotros dialogamos con uno de los pilotos comerciales, Agustín Testa, que trabaja para la empresa Skyview Uruguay, y él nos contaba de alguna forma cómo es la experiencia, ¿no? de subir a 3 pasajeros, en este caso en su avión, y bueno, y darle la primera experiencia de un vuelo, el primer despegue, el primer aterrizaje, obviamente la primera vez en la que toman altura. Acá está lo que nos compartía. Para mí es todo un sueño de poder estar trabajando de lo que siempre quise, desde muy chiquito. Y también es todo un sueño el poder llevar a la gente a volar por primera vez, por ejemplo, porque además de hacer vuelos por pandemia, etcétera, también hacemos las primeras experiencias, los vuelos de bautismo que se llaman, y ver las caras, ver la sensación de cómo es al subir por primera vez un avión es algo increíble, que para nosotros nos llena muchísimo. Para esas personas que se están justamente bautizando en un vuelo, ¿qué es lo que más les llama la atención? El despegue, el aterrizaje, la sensación de velocidad que tienen en el piso, y cuando están arriba le decís que vas a 200, 230 kilómetros por hora y te dicen que no parece, pero la verdad que es increíble. Pero también este contexto de pandemia hizo que ustedes, el equipo de BTV Noticias, ligara un viajecito. Sí. ¿Cómo estuvo Como eso? más nos gusta, ¿no? Sí. Sí, no, muy bien, estuvo muy bien, muy divertido. Lo hicimos con nuestro camarógrafo Gastón Páez, y para que ustedes también entiendan un poco cómo es esta experiencia de volar en un avión chico, de tener esa posibilidad de sobrevolar la ciudad, bueno, un pedacito de lo que fue el vuelo de BTV Noticias.
Bueno, a lo largo de esos 20-25 minutos más o menos, en el aire y en el previo proceso a despegar, Agustín, que es el piloto comercial que recién les comentaba, nos iba contando un poco. Bueno, esto es así, esto es asá. Bueno, él nos explica que a todas las personas que participan de estos vuelos, les explican todos los procedimientos. El del despegue, ya en el aire, los distintos instrumentos que tiene el avión también, y obviamente cuando se va a dar el aterrizaje. Acá está un poquito el resumen en la palabra del propio piloto. Lo que hacemos siempre para que todo el mundo se sienta seguro al momento de subirse al avión, explicamos un poquito de cómo es por fuera, cómo los procedimientos que hacemos antes, lo que se llama la lista pre-vuelo, antes de la salida. Obviamente por temas de seguridad y protocolos también los acompañamos a la subida del avión, chequeamos todo y les mostramos todo cómo es la instrumentación y qué utilizamos para despegar, cómo hacemos para aterrizar, cómo les mostramos cómo utilizamos los mandos, los pedales, la potencia donde está, y todo para que, además de ser una experiencia de ver para afuera panorámico, o sea, que sea una experiencia única y que puedan saber cómo nosotros nos manejamos y cómo nosotros trabajamos siempre, ¿sí? Este es un Piper Cherokee 235, ¿es un avión de cuándo? Exacto, este es un Piper Cherokee 235, es un avión del año 70 más o menos, es un avión que tiene un motor de 6 cilindros, que nos genera 250 caballos de fuerza con máxima potencia de despegue, y el vuelo que hicimos hoy lo hicimos a unos 500 metros más o menos de altura y una velocidad aproximada de 200-230 kilómetros por hora. Es habitualmente lo que utilizan para hacer los paseos. Exacto, sí, es lo más normal. Bueno, ¿cómo invitas a la gente? ¿A aquel que no se anima o a aquel que está en duda? Porque hay 3 opciones de paseo, ¿no? Exacto, tenemos 3 opciones, tenemos desde Carrasco hasta el buceo, desde Carrasco hasta Punta Carretas y de Carrasco hasta la Bahía de Montevideo. Obviamente todos nuestros servicios son con sala VIP incluida, desde el aeropuerto, Aeropuertos VIP Club, hasta con la recorrida interna del aeropuerto y posterior hasta el avión para hacer el vuelo con todo lo que te mencioné. Los invitamos porque es algo que no es algo de todos los días, no es viajar, sino que es ofrecer una experiencia local, o sea, hacer desde nuestro aeropuerto y conocer nuestra ciudad para los que no han podido. ¿A dónde los pueden encontrar? ¿En Instagram? Exacto, en Instagram nos pueden encontrar por @SkyviewUy, así como suena. Por Facebook también como Skyview Uruguay, o si no con nuestro mail skyviewuruguay@gmail.com, o también por WhatsApp al 097 130 369. Invitación hecha a aquellos que les guste volar o que quieran hacer un regalo, por ejemplo, a alguien que sepa que les gusta volar. La verdad que la experiencia de sobrevolar la ciudad es muy linda. Muy lindo informe, Nicolás, los felicito. Gracias. Al equipo que trabajó en este tema y además de informativo, porque claramente muestra un panorama que no todos conocemos. Muchas Exacto, gracias. la oportunidad de crecimiento para muchas empresas en este momento. Totalmente.